cerca de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros niños y niñas. Damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Y bueno, pues nos da mucho gusto tenerte aquí una vez más, Joseph. Pues gracias al Señor porque estás tú también escuchando y viéndonos en este momento. Y bueno, pues vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios. Y bueno, pues quiero pedirte, Joseph, por favor, que nos ayudes a leer la palabra de Dios en esta porción de la escritura que se encuentra en 1 Samuel capítulo 3. Y bueno, pues vamos a leer una gran parte de esta porción de la escritura. Y bueno, pues vamos a dar lectura. Mientras tanto, el pequeño Samuel estaba al servicio del Señor como ayudante de Elí. En aquellos días eran muy raros los mensajes del Señor, pero una noche en que Elí se había ido a acostar, quien estaba casi ciego debido a la edad, y Samuel estaba durmiendo en el santuario cerca del cofre. Y todavía estaba encendida la lámpara de Dios. El Señor llamó. Samuel, Samuel. Aquí estoy, contestó Samuel. Y saltando de la cama corrió hasta donde Elí estaba. ¿Qué quieres?, preguntó. No te he llamado, dijo Elí. Vuelve a la cama. Y así lo hizo. El Señor volvió a llamar. Samuel. Y nuevamente Samuel bajó de la cama y corrió a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo. ¿Para qué me necesitas? Yo no te he llamado, hijo mío, dijo Elí. Vuelve a la cama. Samuel nunca había recibido un mensaje del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez y una vez más Samuel se bajó de la cama y corrió a la habitación de Elí. Sí, le dijo, ¿qué necesitas? Elí comprendió que era el Señor quien le había hablado al muchacho y le dijo, ve y acuéstate de nuevo, y si oyes otra vez la voz, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel volvió a acostarse y el Señor volvió a llamarlo como antes. Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo, voy a hacer algo tan sorprendente en Israel que al que se entere le retiñarán los oídos. Y bueno, dice más adelante que Samuel le contó lo que el Señor le había dicho. Es la voluntad del Señor, respondió Elí. Haga él como mejor le plazca. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Y Dios hizo que se cumplieran todos sus mensajes. Todo Israel, desde Dan a Berseba, sabía que Samuel iba a ser un profeta del Señor. El Señor continuó dándole mensajes en el santuario en Silo y Samuel los proclamaba delante del pueblo de Israel. Pues, muchas gracias, Joseph, por estarnos compartiendo, habernos leído esta porción de la escritura. Y bueno, pues algo que quisiera comentarte es que pues Samuel tenía 12 añitos en este pasaje que estamos nosotros leyendo. Entonces, pues no era muy grande, era pequeñito, y él servía a Dios desde esa edad. Entonces no necesitas ser grande para servir a Dios, desde pequeñito tú puedes servir al Señor. Entonces, pues bueno, algo que también dice allí en uno de los versículos que leíamos, era que Samuel servía a Dios pues ayudando al sacerdote Elí, pero también dice que escaseaba en aquellos días la palabra. Y esto era porque precisamente los hijos de Elí no se portaban bien. Entonces, cuando los hijos del sacerdote no se portaban bien, pues entonces no se podía escuchar la voz de Dios. Esto quiere decir que si un niño se porta mal en casa, pues eso influye mucho para que a veces no escuche la voz de Dios. Entonces hay que portarse bien para
poder escuchar la voz de Dios, y es algo que necesitamos nosotros ver, porque los hijos de Eli no se portaban nada bien, y bueno, pues entonces esta podría ser una de las razones. Además, también muchos otros niños se portaban mal, y en general los adultos también, todos estaban portándose mal, y por eso es que no se oía la palabra de Dios, no se escuchaban los mensajes, no estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Entonces, aquí vemos en este pasaje que acabas de leer, dos ejemplos que nos da precisamente Samuel de cómo mantenernos cerca de Dios, cómo poder estar más listos para que cuando el Señor quiera mostrar su voluntad, pues podamos estar listos. Y en primer lugar hay que escuchar a Dios. Dios pues llamó a Samuel, pero también a ti te podría estar llamando. Sí, esto es una realidad. Cuando uno no se lo espera, puede ser que Dios te hable. Ahora, Dios no te va a hablar así como a Samuel, de una voz audible, no, pero te habla de muchas maneras, a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de los mensajes que escuchas de parte de la iglesia. Aún a pesar de las cosas que te pasan, Dios te puede estar diciendo grandes cosas, y te puede estar dando lecciones de vida. Entonces, pues bueno, hay que estar listos para que pues le puedas tú contestar bien, como le contestaba a él, de pues heme aquí, háblame, ¿no? Dime. Entonces, yo no sé si estás listo, si en un momento dado Dios te hablara, ¿qué le dirías? Bueno, tienes que estar listo para responderle a Dios. Yo no sé cómo te vaya a hablar Dios, amiguito, hermanito, porque realmente Él puede hacerlo, y yo te quiero animar a que tú estés listo. Y por eso es importante el segundo ejemplo. Dice ahí en el versículo 19 que pues Dios estaba con Samuel, y bueno, pues Él está contigo. Él está en tu corazón. Si ya lo recibiste en tu corazón como tu Señor y Salvador, pues entonces ya tienes tú a Cristo aquí en tu corazón, y entonces Él te está llamando, y Él está contigo en todo momento, y bueno, pues tú tienes que ser fiel a Dios. En todo lo que hagas tienes que portarte bien, tienes que ser un niño sincero, apartado pues para Él, o sea, haciendo solamente cosas buenas, y que realmente pues se porte bien, sea obediente con sus padres. Eso es un buen niño. Entonces, bueno, si tú quieres que Dios te hable, y tú quieres estar listo cuando Dios te hable, tienes que seguir también pues creciendo, como hemos estado viendo ya en algunas semanas. Entonces, pórtate bien. ¿Qué te parece? Te portas bien, y cuando Dios te hable, entonces sé que vas a responderle bien al Señor. Entonces, Dios desea que así como Samuel, tú seas un niño obediente, que seas un niño que ahí en casa pues sea ejemplo, sí, aun cuando es niño puede ser ejemplo de muchas cosas. Un niño confía mucho en Dios, un niño es obediente, y un niño puede ser ejemplo de ello, de confianza en Dios principalmente, y eso obviamente le va a hablar a tus papás, y va a decir, ay, el niño tiene fe en Dios, bueno, vamos a tenerla nosotros. Yo no sé cómo estén tus papás en estos momentos, con tantas presiones económicas que estén pasando, pues a lo mejor algunos de ellos están tristes, pero es importante tú cómo actúas. Tú eres ejemplo también, aunque seas pequeñito, y no te imaginas cuánta bendición eres para tu casa. Entonces, puede serlo, y bueno, pues háblales de Dios a tus familiares. Dile, no te preocupes, papá, vamos a confiar en Dios. No te preocupes, mamá, mira, vamos a comer, y no importa que no nos compremos ahorita tal vez ropa, tal vez la situación está difícil, pero portarte bien, no ponerte a hacer berrinche porque no te compraron esto, no te dan aquello, sino comprender que la situación a veces no está como quisiéramos, pero ya habrá momentos en que puedan otra vez salir de vacaciones, salir de paseo. Ahorita pues todavía tienen que estar un poquito guardadito por la situación que están viviendo y estamos pasando. Entonces, pues yo te animo a que tú, así como Samuel, seas un niño bien portado. Que Dios te bendiga, y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Joseph, y bueno, nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!